Sección 1. Ictus silencioso. ¿Cómo pasarlo y ni siquiera notarlo? Imagínate que una mañana te despiertas y de repente te das cuenta de algo raro. Las cosas habituales te cuestan un poco más que ayer. La taza se te resbala de la mano. La palabra la tengo en la punta de la lengua, pero no sale. Y subir un pequeño tramo de escalera se siente como un mini maratón. Encoges los hombros. Seguro que solo dormí mal. Estoy cansado. Son los nervios. Y sigues con tu día, sin sospechar que hace unas horas tu cerebro sufrió un ataque que la mayoría de la gente llama con una sola palabra: ictus. ¿Qué pasaría si te dijera que miles de personas ya han tenido un ictus y ni siquiera lo saben? Hoy vamos a hablar del ictus silencioso, una forma de daño cerebral que se puede sufrir sin acabar en la UCI, sin perder el conocimiento y sin llamar a una ambulancia. Y precisamente por eso es tan peligroso. Cuando la gente oye la palabra ictus, se imagina una escena dramática. La persona se desploma de repente, la cara se tuerce, la voz desaparece, hay pánico alrededor. Sí, eso pasa, y es la forma clásica, grande y llamativa del ictus. Pero existe otro escenario. En el cerebro aparece un pequeño foco de daño, una zona de tejido que deja de funcionar plenamente, y por fuera tú solo notas un estado extraño. Puede ser debilidad, hormigueo leve, mareo, olvidos breves, cosas que solemos atribuir al cansancio o al estrés. Eso es el ictus silencioso, un golpe al cerebro que pasa casi sin ruido. ¿Por qué se llama silencioso? Porque no siempre provoca síntomas tan claros que asusten y obliguen a ir al médico de inmediato. Puedes pensar, algo me ha sentado mal, ya se me pasará. Puedes acostarte con un ligero mareo y despertarte al día siguiente siendo ya otra persona. Pero la diferencia no será tan evidente como en las películas. Te pongo un ejemplo. Un hombre de 52 años. Trabaja en una oficina, mucho estrés. La tensión un poco alta, pero es la mía. Durante varias semanas empieza a notar que a veces se le duerme el brazo derecho. Coge una taza y los dedos se debilitan. El hombro se siente rígido. Al cabo de unos minutos se le pasa. Un par de veces tropieza en llano. Se golpea con el borde de la mesa. Olvida palabras sencillas. Lo achaca al cansancio. En un chequeo rutinario, por otro motivo, le hacen una resonancia magnética. Y allí ya se ven huellas de un ictus pasado. Un ictus real, del que él ni siquiera sospechaba. Ahí está el principal peligro del ictus silencioso. La persona no recibe una señal estruendosa que la obligue a frenar. No hay escena de caída, ambulancia y reanimación. Solo hay varios episodios raros que resulta facilísimo explicar con el tiempo, la edad, el cansancio o se me durmió el brazo al dormir. Seamos sinceros. Si cada ictus silencioso viniera acompañado de la sirena de una ambulancia debajo de la ventana, nuestra actitud sería muy distinta. Pero ocurre en silencio. Y ese silencio es lo que le roba al paciente la oportunidad de intervenir a tiempo, hacerse pruebas, ajustar el tratamiento y reducir el riesgo de un siguiente golpe, ya más serio. ¿Sabes que un ictus puede ocurrir por la noche, mientras duermes, y que por la mañana solo pienses: ¿he descansado fatal? Muchos de estos episodios se descubren por casualidad, cuando a la persona le hacen una resonancia o un escáner cerebral por otro motivo. Dolor de cabeza crónico, mareos, algún golpe en la cabeza. En el informe aparece una frase del tipo: signos de lesión focal antigua. Y entonces el paciente recuerda: sí, hace un tiempo me pasó algo raro, me tambaleaba. Pensaba lento, me tomé una pastilla, me acosté y se me pasó. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el ictus silencioso no es una versión ligera de la enfermedad. Es una señal de que los vasos sanguíneos y el cerebro ya están trabajando al límite. Es como un incendio pequeño que ha sobrevivido. Pero las marcas en las paredes siguen ahí. Si no cambias nada en tu estilo de vida, en el control de la tensión, del azúcar, del colesterol, el siguiente fuego puede arrasar una zona mucho mayor del cerebro. En esencia, el ictus silencioso es el mismo trastorno de la circulación cerebral,
solo que sin la gran escena dramática. Una parte de las células en cierta área puede morir o quedar muy dañada y tú lo llamas un día malo. En la siguiente parte veremos qué detalles concretos en tu conducta, tu habla, tus movimientos y tus sensaciones pueden no ser simple cansancio, sino un golpe silencioso al cerebro. Y lo más importante, cómo no perder ese momento a partir del cual ya no serás la misma persona. ¿Sabías que un día puedes despertarte siendo la misma persona por fuera, pero con un cerebro que ya funciona según otras reglas? Sección 2. Síntomas invisibles y consecuencias. Estamos acostumbrados a pensar que una enfermedad grave siempre es algo ruidoso, llamativo y dramático. Ictus significa, para muchos, una persona que se desploma, la cara torcida, la urgencia máxima. Pero en el caso del ictus silencioso, todo se ve muy distinto. No grita, susurra, y ese susurro se pierde fácilmente en el ruido de la vida diaria. El ictus silencioso suele disfrazarse de día malo normal. Ayer escribías en el teclado sin problemas. Hoy los dedos parecen confundirse más de la cuenta. Ayer recordabas sin esfuerzo el nombre de tu compañero de trabajo. Hoy te quedas en blanco un segundo porque en tu cabeza no aparece nada. Aparece una torpeza ligera. Rozas con el hombro el marco de la puerta. Tiras una taza. Tropiezas con un escalón que conoces de memoria. Todo esto se puede atribuir al cansancio, a dormir poco, al estrés, a la edad, y la mayoría de las personas hace precisamente eso. Hay varias señales silenciosas, típicas a las que casi nadie presta atención. Un hormigueo leve en un brazo o en una pierna que dura un par de minutos y se pasa. Una debilidad súbita en un lado del cuerpo. Levantas una bolsa y sientes que el brazo está de algodón. Un trastorno breve del habla. Entiendes todo, pero la palabra no se forma en la boca, como si la lengua tropezara con algo invisible. Una pequeña visión doble, una sensación rara de andar como borracho sin haber bebido. Todo esto puede no ser solo cansancio, sino episodios breves de interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro. Especialmente traicioneros son los cambios en el pensamiento y la memoria. La persona empieza a notar que le cuesta más memorizar números de teléfono, nombres, tareas nuevas. Para no olvidar, recurre cada vez más a notas, alarmas, post-its. La velocidad de reacción baja. Al conducir, tarda más en decidir cómo maniobrar. Le cuesta alternar entre responsabilidades. Los familiares a veces comentan, estás como más lento, como si fueras otra persona. Y casi siempre se atribuye a estar quemado, agotado, me hago mayor. Pero en algunos casos, detrás de eso, está precisamente ese ictus silencioso que ya ha dejado huella en el tejido cerebral. Hay que entender algo importante. Incluso un foco pequeño y silencioso no es una tontería. El cerebro está organizado de forma que cada zona se encarga de funciones concretas: lenguaje, movimiento, memoria, regulación emocional. Si una pequeña área se daña, por fuera los cambios pueden ser sutiles, pero el cerebro ya funciona de otra manera. La persona puede volverse más irritable, más llorona, más olvidadiza, menos organizada. Le cuesta más concentrarse, planificar el día, controlar sus emociones. Y si no sabe que ha tenido un ictus, piensa que es su carácter o los nervios. Otra característica del ictus silencioso es que a menudo se descubre de manera accidental. Se hace una resonancia o un escáner por otro motivo, por migrañas, mareos, un golpe, y el informe revela signos de ictus antiguo. La persona recuerda algún episodio extraño meses o años atrás en el que se sintió raro, confuso, inestable. En ese momento se acostó, tomó una pastilla, durmió y decidió que el problema había desaparecido solo. Es fundamental entender que si ya ha ocurrido un ictus silencioso, el riesgo de un nuevo episodio aumenta. Es como si el cuerpo dijera, el sistema está sobrecargado, el corazón y los vasos están al límite. El ictus silencioso no es un incidente aislado,
sino una señal de que los cimientos ya se están resquebrajando. Y si no se cambian los hábitos, el tratamiento, el control de la tensión, del azúcar, del colesterol, el siguiente golpe puede no ser silencioso, sino brutal, con parálisis, pérdida del habla y secuelas graves. ¿Sabes por qué muchas personas se enteran de su primer ictus solo después del segundo? Porque el primero fue silencioso, no les asustó, no les obligó a cambiar de vida, les dio la ilusión de que se pasó solo. Y esa es una de las ilusiones más peligrosas que puede permitirse una persona. Sección 3. Errores que le cuestan caro al cerebro. Hablemos ahora de lo que realmente empuja a una persona hacia el ictus, y en especial hacia su forma silenciosa. A menudo no se trata de un día fatídico, sino de decenas y cientos de decisiones pequeñas que tomamos durante años. Decisiones que parecen inofensivas, hasta que un día el cerebro presenta la factura. El primer error, y el más frecuente, es la actitud frente a la tensión alta. Muchísima gente vive con cifras que en la consulta de un médico serían motivo de preocupación y lo llaman mi tensión normal. Siempre tengo 150/90, me encuentro bien, así estoy acostumbrado, dicen. El cuerpo se habitúa a esa sobrecarga constante y como la persona no se siente mal, cree que todo está bien, pero los vasos sanguíneos y el corazón están trabajando a máxima presión y cada día así aumenta el riesgo de ictus. El segundo error es un tratamiento irregular o caótico. Muchas personas comienzan a tomar medicación solo cuando la tensión se dispara, la cabeza les estalla o el corazón se les sale del pecho. La toman unos días, mejora y guardan las pastillas para la próxima crisis. Ese tratamiento, según el humor, crea una falsa sensación de control, pero en realidad solo agita más el sistema. Los vasos se ven sometidos una y otra vez a golpes de presión, como un muelle estirado al límite. Y el cerebro es especialmente sensible a esos cambios bruscos. El tercer error es evitar los controles médicos. Mucha gente teme los análisis y las pruebas más que la enfermedad en sí. Mejor no saber. Ya me encontrarán algo. No tengo tiempo para médicos. Son frases muy habituales. Pero precisamente, las pruebas sencillas permiten ver en qué estado están el corazón, los vasos, la sangre. Y con frecuencia, el ictus silencioso se descubre en personas que han estado años evitando al médico, hasta que algo les obliga a ir. El cuarto error son los hábitos que deterioran los vasos poco a poco. Fumar, abusar del alcohol, no moverse, comer en exceso, sobre todo cuando ya hay tensión alta o azúcar elevado. La persona piensa, solo fumo los fines de semana, no bebo tanto, todavía soy joven, ya cuidaré mi salud más adelante. El problema es que los vasos no firman contratos con nosotros, simplemente se desgastan. Y a veces la primera señal clara de ese desgaste es el ictus, silencioso o no. El quinto error es infravalorar los síntomas menores. Estamos acostumbrados a aguantar y a esperar una verdadera catástrofe para tomar en serio un problema. Un hormigueo breve en el brazo. Se me ha pinzado un nervio. Un episodio corto de habla rara. Me puse nervioso. Una sensación de debilidad y pierna de algodón. El tiempo, las tormentas solares, ya se me pasará. Pero el cerebro no habla el idioma de las excusas. Para él, estos episodios son alteraciones reales en el flujo sanguíneo. Cada uno es un pequeño golpe a las neuronas. ¿Por qué personas inteligentes, adultas y exitosas siguen jugando a esta ruleta rusa con su cerebro? En primer lugar, porque el ictus silencioso no asusta tanto como el grande. No hay shock, no hay familiares llorando en el pasillo, no hay ingreso en UCI. En segundo lugar, porque permite conservar la ilusión de control. Si fuera algo serio, me daría cuenta. La realidad es que el cerebro puede sufrir daños significativos mientras la persona sigue considerándose relativamente sana. Es importante admitirlo. Los errores que llevan al ictus silencioso no son solo malos hábitos. También es la costumbre de cerrar los ojos, posponer las decisiones,
esperar a que todo empeore de verdad. Muchos pacientes reconocen con honestidad: sentía que algo no iba bien, pero no quería complicarme la vida. Y esa frase suele ser el telón de fondo de otra, ya en boca del médico. Usted ha tenido un ictus. ¿Cómo invertir un poco de tiempo ahora para no despertarte un día sin poder recordar el nombre de tu propio hijo? Esa es la pregunta que cada uno tiene que hacerse. El ictus silencioso no es un golpe aleatorio del destino. Muy a menudo es el resultado de cómo hemos tratado a nuestro cuerpo y nuestra salud durante años. Sección 4. ¿Qué hacer para no despertarte siendo otra persona? Después de todo esto, surge una pregunta lógica. ¿Se puede hacer algo ante algo tan traicionero como el ictus silencioso? La respuesta es sí. No se puede garantizar una protección absoluta, pero sí reducir mucho el riesgo y aumentar las probabilidades de que el cerebro no se destruya en silencio. No hablamos de milagros, sino de pasos claros que están al alcance de la mayoría. Lo primero es dejar de ignorar una tensión elevada de forma constante. Si ves números por encima de lo normal en el tensiómetro de forma regular y no es algo puntual por un disgusto o una infección, es un motivo para no posponer la visita al médico. Esa tensión, un poco alta pero que no molesta, afecta a los vasos del cerebro todos los días. Controlar la presión es uno de los métodos clave para reducir el riesgo de ictus, incluido el silencioso. El segundo paso es revisar de vez en cuando los parámetros básicos: el nivel de azúcar en sangre, el colesterol, el estado del corazón y los vasos. Estas cifras muestran hasta qué punto está cargado el sistema. Si hay sobrepeso, sedentarismo y malos hábitos, la carga es aún mayor. El objetivo no es ser perfecto, sino eliminar los factores más peligrosos. A veces pequeños cambios, dejar de fumar, caminar más, moderar el alcohol y la comida, ya suponen un gran alivio para los vasos. El tercer paso es prestar atención a episodios extraños: debilidad súbita en un lado del cuerpo, hormigueo en la cara o en las extremidades, alteración repentina del habla, dolor de cabeza muy intenso y de aparición brusca, inestabilidad al caminar, visión doble. Aunque los síntomas desaparezcan a los pocos minutos, no es motivo para olvidarlos. Al contrario, pueden ser señales de aviso de un ictus grave o manifestaciones de un ictus silencioso ya ocurrido. En estas situaciones es importante no esperar, sino comentarlo con un profesional. El cuarto punto es perder el miedo a las pruebas. Palabras como resonancia magnética, touch, ecodoppler pueden asustar, pero son precisamente estas técnicas las que permiten ver qué está pasando en el cerebro y en los vasos. A veces, la persona acude solo para revisar la cabeza por las jaquecas y descubre que ya ha sufrido uno o varios ictus silenciosos. Es una noticia desagradable, sí, pero también una oportunidad, la de actuar antes de que las consecuencias sean dramáticas. Con esa información, se puede planificar un seguimiento y un tratamiento junto con el médico. El quinto paso es cambiar la forma de pensar sobre tu propio estado. En lugar de "lo aguanto", pasar a "no quiero despertarme siendo otra persona". Muchos creen que lo peor que puede pasar es morir, pero para un neurólogo, uno de los escenarios más duros no es la muerte, sino la vida después de un ictus grave, cuando la persona ya no puede valerse por sí misma, hablar, recordar a sus seres queridos. El ictus silencioso es una oportunidad de detenerse antes de llegar a ese punto. Podemos imaginar una bifurcación simple: dos personas con problemas parecidos, tensión alta, kilos de más, cansancio crónico. Una nota: episodios raros. Se le duerme un brazo, se marea, se le traba la lengua. No lo deja pasar y va al médico. Le detectan riesgo, encuentran cambios, ajustan tratamiento y recomiendan modificaciones en su estilo de vida. Sí, requiere esfuerzo, pero unos años después sigue trabajando, conversando con su familia, viviendo su rutina. La otra persona hace lo contrario. Aguanta, lo achaca al cansancio, teme las pruebas
no quiere meterse en líos médicos. Para ella, la primera señal verdaderamente seria será ya un ictus grande. Sobrevive, pero su vida queda dividida en un antes y un después. La buena noticia es que el cerebro, pese a su fragilidad, tiene cierta capacidad de recuperación. Si se le da una oportunidad, no castigarlo con subidas constantes de tensión, no sobrecargar los vasos, vigilar los parámetros básicos, tomar en serio los síntomas extraños, puede responder de forma sorprendentemente agradecida. Muchas personas que supieron a tiempo que habían sufrido un ictus silencioso lograron cambiar algo y evitar eventos más graves. ¿Qué pasará si simplemente sigues viviendo como hasta ahora? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero hay otra. ¿Qué podría cambiar si das un solo paso? Aunque sea pedir cita, medir tu tensión, comentar esos episodios raros con un médico. A veces es precisamente ese paso el que separa a alguien de un futuro en el que sigue siendo él mismo. Recuerda a los suyos, habla con su propia voz y vive en su propio cuerpo sin sentir que su cerebro se ha vuelto irreconocible.